Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestra nueva clase de hoy. Muy bien, preparen su libro de guaraní, ¿sí? Hoy es miércoles 15 de septiembre. Muy bien, hoy vamos a dar en guaraní un repaso de la unidad 7, ¿sí? Bueno, vamos a ver la página 80-81 y vamos a empezar con los ejercicios que tenemos aquí. ¿Qué dice aquí el ejercicio? Bueno, ¿se acuerdan que en la clase anterior estuvimos dando sobre el yaguaí? ¿Sí? Bueno, ese mismo texto tenemos que volver a leer para poder hacer el ejercicio. Bueno, vamos a leer otra vez de nuevo el texto. Yaguaí oñano ojeshabo baka y poshi oñani omuña yaguaí karape jawe arai monoti kureisha ikura huwaipo ipuku jesahun ipona. Muy bien, así nos dice nuestro texto. Así que ahora vamos a hacer los ejercicios porque ya lo leímos el texto. Ya hicimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subrayar lo que está correcto, lo que está bien. A ver, yaguaí oñano o mano. Muy bien, voy a subrayar oñano. Yaguaí iposhi o ipuku. Muy bien, iposhi, voy a subrayar. Yaguaí oñani o mano. Oñani. Yaguaí omuña vaca o cava. Vaca. Muy bien. Así van a ir subrayando. Muy bien. Tenemos ahora otro ejercicio para hacer. Emongora yaguacarape. Ustedes se acuerdan que ya hicimos este ejercicio. Así que, ¿cuál de estos dos perros es bajito? Quiere decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encerrar en círculo. Voy a encerrar en círculo el perrito más pequeño. Muy bien. Ahora, es ahí hoy ponaba upe en voz alta. Bueno, vamos a hacer acá. Vamos a subrayar lo que está bien también. Bueno, vamos a mirar un poco. Dice aquí. Kapi uva o wata. Kapi uva o ñani. ¿Cuál de esto ha de ser el correcto? Muy bien. Kapi uva o ñani. Entonces eso voy a subrayar. Kaiopo o kaioke. Muy bien. Kaiopo voy a subrayar. Y luego voy a pintar, ¿sí? Voy a pintar los dibujitos. Muy bien. Ahora vamos a dibujar. Yaguapo ipuku kurekura. ¿Qué es lo que voy a dibujar? Un perro que tiene el hocico acá muy largo. Y acá quiero dibujar un chancho, un cerdo, ¿sí? Gordito tiene que estar, porque dice kurekura, dice que significa un cerdo gordo. Muy bien. Luego dice en voz a un 10. Estuvimos estudiando lo que eran la J, la K y la H. Y yo voy a pintar solamente esas letras que yo encuentre en estas palabras. Así como aquí se pintó la J. Acá que debo pintar, muy bien, la H. Muy bien. Y así van a ir pintando lo que falta. Muy bien. Luego dice, voy a escribir bien como debe ser, ¿verdad? Muy bien. Cabara, aquí estaba con acento, entonces cabara no se escribe con acento, entonces se escribe normal, ¿verdad? Cabara. A ver, acá dice vaca y lleva acentos en la A. ¿Es correcto? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la palabra correcto? Vaca, sin acento. Muy bien. Yatuta, ¿lleva acento yatuta?
No, entonces voy a escribir sin acento. Oveja. ¿Lleva acento oveja? No, no lleva acento. Entonces, escribo normalmente sin el acento. KI lleva acento. No, no lleva acento. Entonces lo escribo normalmente aquí. Muy bien. Y bueno, por último, dice ejainero gauguan y bepeteñe potu nebo jarabe. Bueno, vas a buscar con tu mamá o con tu hermano, con quien puedas hacer la tarea, ¿sí? Vas a buscar una poesía para la profe, ¿sí? Y van a escribir aquí y van a dibujar aquí a la profesora, ¿sí? O sea, van a dibujar a mí. Muy bien. Y para recordarnos, va ella para niñandu. She abu a, she pirebai, she caigüe, she aquese, she añembuasu. Todo esto es como uno se puede sentir, dice. Va ella para niñandu. Va ella para oñeñandu neiru, ¿cómo se siente tu amigo? Y esto es lo que yo tengo que usar para redactar. Por ejemplo, hae obu a, hae pirebai, hae ikaigüe, hae okese, hae oñembuasu. Muy bien. Bueno, que tengan un lindo día. Bendiciones para todos ustedes y nos volvemos a ver en la siguiente clase.